Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... El famoso escritor Tom Bower menciona las razones, los motivos por los cuales el rey Carlos III prefiere hacer las paces con su hijo Harry. Así es, mis estrellas. A continuación, la transcripción de lo que ha escrito Tom Bower. En una cena privada reciente para amigos, organizada por Carlos y Camila en Clarence House, los invitados del rey quedaron desconcertados por su evidente renuencia a confrontar a su hijo Harry por su deslealtad. Frente a múltiples calumnias, indiscreciones y provocaciones, Carlos mostró una de sus debilidades cardinales, una falta de voluntad para enfrentar los problemas personales de frente. En lugar de luchar por un principio importante, Carlos reveló a sus invitados que prefería rehuir una amarga batalla. Por eso no fue una sorpresa leer el informe del periódico de ayer sobre las propuestas para una cumbre de paz, con fuentes del palacio citadas diciendo que el rey podría ignorar la traición y el engaño de Harry durante la última semana y buscar la reconciliación al admitir sus errores. Tal sugerencia debe haber conmocionado verdaderamente a los monárquicos de Gran Bretaña, un electorado que constituye la gran mayoría de los súbditos del rey Carlos. La sola idea de que podría sucumbir a la presión de su hijo menor muestra que los funcionarios del Palacio de Buckingham temen estar perdiendo el control de la narrativa. La revelación que bien pudo haberlos hecho pensar más fue la afirmación de Harry de que había desechado la mitad del manuscrito final debido a su extensión. La clara implicación es que otras 400 páginas de revelaciones vergonzosas y acusaciones vitriólicas podrían publicarse en un futuro cercano. Nadie sabe mejor que Carlos que Harry apenas ha arañado la superficie en lo que respecta a su tumultuoso matrimonio con Diana, su difícil relación con sus propios padres y su relación adúltera con Camila. El rey asediado sabe que tiene buenas razones para temer a su hijo. La determinación de Carlos, también se ve debilitada por la culpa. Es lo suficientemente consciente de sí mismo como para darse cuenta de que, tras la muerte de Diana, fue cualquier cosa menos el padre solidario que debería haber sido. Con demasiada frecuencia los fines de semana y durante las vacaciones escolares, Harry quedaba al cuidado de su niñera en Highgrove, mientras su padre se ocupaba de sus propios intereses o se alojaba en otra casa con Camila. Una de las citas más conmovedoras y reveladoras atribuidas a Carlos en el libro de Harry es la súplica del rey a sus hijos después del funeral del príncipe Felipe: «Por favor, muchachos, no hagan que mis últimos años sean una miseria». En esa frase, Charles expuso su vulnerabilidad. Su reinado, temía, podría ser arruinado por Harry y Meghan. Y me parece que enfocarse en cualquier debilidad humana es la especialidad de Meghan. Así como humilló a su propio padre y dejó a su familia y a muchos amigos, parece vengarse de la familia de Harry por los desaires percibidos. De ahí que Harry dijera la semana pasada que su familia debería disculparse. Como alguien que ha escalado el muy resbaladizo y grasiento poste que conduce al éxito en el mundo de la televisión estadounidense, Meghan puede oler la debilidad a una milla de distancia y Charles definitivamente apesta a eso. Al encontrarse entre la espada y la pared, su primer instinto es pedir la paz. No duraría ni un minuto como ejecutivo de un estudio de televisión o cine, pero Charles debe ser consciente de que podría poner en peligro su estatus y popularidad entre los británicos si cede ante las demandas de los Sussex. No solo la mayoría de sus súbditos indignados por la perfidia de Harry deplorarían cualquier concesión a los mercachifles de Montecito, sino que William y Kate seguramente no cooperarían en ninguna disculpa humillante, porque los Cambridge han sido los más afectados por los ataques de los Sussex. En todas sus entrevistas, Meghan y Harry han revelado, quizás inconscientemente, sus impresionantes celos por los herederos del trono. Incluso antes de su brillante matrimonio, Meghan parece haber estado indignada por el hecho de que Kate la superaba en rango, tanto en la jerarquía como en lo que respecta a los privilegios. Es por eso que los Cambridge tienen buenas razones para sospechar la autenticidad del deseo de reconciliación de Harry. El hecho es que William puede sentir la tentación de rendirse de su padre. Ese es el obstáculo para los esfuerzos de paz de Charles. En interés de la monarquía, William y Charles se han reconciliado recientemente.
Como testigo presencial de la angustia de su madre por el adulterio de Charles, a William siempre le ha resultado difícil simpatizar por completo con su madrastra. Ahora es difícil creer que él o Kate puedan ver alguna ventaja en ceder a las demandas de Harry. Creen que las concesiones solo conducirán a más acusaciones. William sabe que el rey y sus consejeros están recorriendo un camino peligroso. Hablar de reconciliación es un espejismo. Harry y Meghan se conformarán con nada menos que la capitulación total y la victoria. Y así concluye la opinión de Tom Bauer. Y cambiando de tema, Harry y Meghan no fueron bienvenidos a una fiesta de una entrega de premios. Así es, mis estrellas. El príncipe Harry y Meghan Markle no fueron bienvenidos en la fiesta del té de los premios BAFTA, conocida como BAFTA Tea Party en Los Ángeles, después de que los ejecutivos de Londres decidieran que sería un desastre de relaciones públicas. Eso afirmaron las fuentes. La pareja no entró en la lista de invitados para la mayor noche británica del mundo del espectáculo en Hollywood el día sábado, después de las consecuencias de las memorias de Harry tituladas Spare. Los ejecutivos de Londres desairaron a los Sussex porque creían que invitarlos era una idea terrible. Eso afirmó una fuente de los premios BAFTA. La fuente, un consultor de BAFTA, le dijo a The Sun: BAFTA decidió que era una idea terrible. Pensaron que sería un desastre de relaciones públicas. El príncipe Harry, en su libro y docuseries, ha atacado rotundamente a la familia real. Se le recordó al equipo de Estados Unidos que el archienemigo de Harry, su hermano, el príncipe William, es presidente de BAFTA. Entonces, para ellos, extender la alfombra roja a Harry y su esposa sería como hacer estallar una bomba, así que era un no definitivo. La fuente concluyó diciendo: cualquier entrevista se volvería viral, cualquier cosa negativa sobre William sería devastadora. El evento previo a los premios, que se llevó a cabo en el Hotel Four Seasons en Beverly Hills, atrajo a megaestrellas como Kate Blanchett y Kate Hudson. El BAFTA Tea Party es un elemento básico en el deslumbrante mundo del espectáculo de Los Ángeles. Invita a varios nominados, miembros e invitados a una reunión única y elegante, según describe su sitio web oficial. Ahí se menciona: la fiesta tiene una larga tradición de reconocer a los mejores talentos cinematográficos y es muy popular entre los nominados que buscan un respiro de la agitada y exigente temporada de premios. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.